Esa noche, la que mi esposo me dejó al cuidado de su sobrino, terminó siendo una de las más emocionantes de mi vida. Todo ocurrió hace un par de semanas. El sol se escondía en el horizonte, tiñendo la ciudad con un suave resplandor naranja. Desde la ventana de nuestra casa observé cómo la noche comenzaba a envolver todo. El murmullo del tráfico y las conversaciones lejanas llenaban el ambiente, una calma que usualmente me reconfortaba, pero que esta vez dejó una sensación de vacío. Santiago, mi esposo, había salido esa tarde para asistir a un retiro de trabajo durante el fin de semana. No era la primera vez que se iba por negocios, pero esta vez sentí algo diferente, tal vez por la petición que me hizo mientras me daba un beso de despedida. Julia, me dijo con un tono suave y algo persistente, cuida de Carlos mientras estoy fuera. Aún se está adaptando y no quiero que se sienta como un invitado. Hazlo sentir en casa. Carlos, su sobrino, apenas tenía 19 años, había llegado a nuestra casa hacía unas semanas, recién graduado de la preparatoria y preparándose para entrar a la universidad en la ciudad. Cuando apareció en nuestra puerta, cargado de bolsas y con una mezcla de timidez y gratitud, no me importó recibirlo. Era educado, respetuoso y tenía un encanto tranquilo que hacía agradable estar cerca de él. Sin embargo, la casa se sentía diferente con Santiago ausente. La dinámica entre Carlos y yo siempre había sido cordial, pero esa noche, mientras el cielo se oscurecía y la casa se sumía en su habitual quietud, sentí un cambio sutil. Tal vez era la ausencia de la presencia constante de Santiago, o quizás algo que no lograba identificar del todo. A las 7 escuché el crujido de las escaleras. Carlos apareció en el marco de la puerta de la sala, con el cabello ligeramente despeinado y vistiendo un sencillo conjunto de sudadera y jeans. Me dedicó una pequeña sonrisa, de esas que lo hacían parecer más joven de lo que era. Hola, tía Julia, saludó, su voz cálida y tranquila. Santiago me dijo que estarías aquí todo el fin de semana. Así es, respondí, dejando a un lado el libro que apenas había hojeado. No quería que te sintieras abandonado. Rió ligeramente mientras se sentaba en el sofá frente a mí, sus largas piernas extendiéndose y su postura relajada. Esa noche parecía más cómodo, más seguro de sí mismo. ¿Tienes hambre? Pregunté tras un momento de silencio. Sí, la verdad, admitió mientras se incorporaba un poco. ¿Qué hay para cenar? Me levanté haciendo un gesto para que me siguiera a la cocina. Vamos a descubrirlo. Optamos por algo sencillo, pasta con una salsa casera rápida. Carlos se ofreció a ayudar y juntos nos movimos por la cocina en una sincronía sorprendente. Él cortaba las verduras con precisión, sus manos seguras y firmes, mientras yo removía la olla en la estufa. El ambiente era ligero, lleno de bromas y anécdotas ocasionales. No lo haces nada mal, comenté al verlo picar un tomate con destreza. Sonrió, devolviéndome la mirada. Tampoco tú, pensé que quemarías el agua. Qué grosero, respondí, pero no pude evitar reír. Cuando la comida estuvo lista, nos sentamos en la mesa del comedor, la luz cálida del techo creando un ambiente acogedor. La conversación fluyó con naturalidad, sus planes para la universidad, sus impresiones de la ciudad y algunas historias divertidas de la infancia de Santiago. Hablaba con una confianza tranquila que me atrapaba y me encontré escuchando atentamente cada palabra. Después de cenar regresamos a la sala. Carlos se acomodó en el sofá como si fuera suyo, estirando su cuerpo con total confianza. Yo volví a mi butaca, pero no podía evitar que mi mirada se desviara hacia él. Había algo en su actitud esa noche, una confianza nueva y fascinante. Gracias por la cena, dijo después de un rato, rompiendo el silencio. Estuvo muy rica, no tenías que hacer todo eso. No fue nada, respondí con sinceridad. Lo disfruté. Se hizo otra pausa, esta vez más cargada. Sus ojos encontraron los míos y por un momento sentí como si el espacio entre nosotros se hubiera reducido. El aire era denso, cargado de algo que no se decía, pero que estaba ahí presente. Creo que me iré a la cama pronto, murmuró, aunque no hizo movimiento alguno por levantarse. Sí, dije, sin saber cómo terminar la frase, atrapada en el peso de lo no dicho entre ambos. Dije suavemente, aunque mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Él permaneció un momento más, su mirada recorriéndome de una manera que se sentía deliberada. Luego, con una pequeña sonrisa, se puso de pie y se estiró. Buenas noches, tía Julia. Buenas noches, Carlos.
Lo observé subir las escaleras, el sonido de sus pasos desvaneciéndose mientras desaparecía en el pasillo. Me quedé sentada allí durante un largo rato, el peso del momento presionándome. Algo había cambiado esa noche, aunque no lograba encontrar las palabras para describirlo. Solo sabía que no estaba lista para que la noche terminara todavía. La casa estaba tranquila ahora, salvo por el leve tic-tac del reloj de pared y el ocasional crujido de los pisos de madera mientras la noche se asentaba. Permanecí en la sala por un tiempo, observando la luz titilante de la chimenea, con mis pensamientos girando incesantemente hacia Carlos. Había algo en su actitud esa noche, una energía que no podía ubicar del todo, pero que tampoco podía ignorar. Finalmente subí las escaleras, mis pasos suaves sobre la alfombra. El pasillo estaba tenuemente iluminado, solo por el débil resplandor de la luz nocturna cerca del cuarto de invitados. La puerta de Carlos estaba ligeramente entreabierta y vacilé mientras pasaba, el sonido de su respiración suave alcanzando mis oídos. Sacudí la cabeza, tratando de despejar mi mente. Esto era ridículo. Me dirigí a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí, pero incluso mientras me cambiaba y me ponía el pijama, mis pensamientos seguían volviendo a él. Su sonrisa tranquila, la forma en que sus ojos se detenían en los míos un instante más de lo normal, rondaban mi mente. Me giré en la cama, mirando el techo, mi pecho apretado por una extraña mezcla de emociones que no podía nombrar del todo. El sueño no llegaba. El silencio de la casa se sentía opresivo, la quietud resonando en mis oídos. No estaba segura de qué me impulsaba, pero después de lo que parecieron horas, me encontré levantándome de la cama. Mis pies descalzos apenas hacían ruido contra el suelo mientras caminaba por el pasillo, guiada por un impulso inexplicable. La puerta de Carlos seguía entreabierta, la luz tenue de su lámpara de noche proyectando un suave resplandor en el pasillo. Me quedé allí un momento, mi corazón martillando en mi pecho. Carlos. Llamé en voz baja, apenas un susurro. Hubo un sonido de movimiento en el interior, seguido por su voz cálida y baja. Sí. Empujé la puerta con cuidado y entré. Estaba sentado en la cama, con las mantas cubriéndolo hasta la cintura. Su cabello estaba desordenado, y sus ojos, aunque pesados por el sueño, se veían alerta. No puedo dormir, admití, quedándome de pie de forma incómoda junto a la puerta. Él esbozó una pequeña sonrisa, inclinando ligeramente la cabeza. Yo tampoco. Por un momento solo nos miramos, el peso del silencio llenando el espacio entre nosotros. Luego, casi con vacilación, Carlos palmeó el espacio vacío en la cama junto a él. ¿Quieres sentarte?, preguntó, su voz suave pero firme. Dudé, cada parte racional de mí gritándome que esto era una mala idea. Pero había algo en su mirada, una apertura, una vulnerabilidad tranquila que me atrajo. Crucé la habitación y me senté en el borde de la cama, cuidando de mantener una distancia respetuosa. ¿Tienes algo en mente?, preguntó. Su tono era gentil pero curioso. Dudé, insegura de cómo responder. No lo sé, dije finalmente. Supongo que estoy inquieta. Asintió, su mirada fija en la mía. Yo también. El aire entre nosotros volvió a sentirse pesado, cargado de palabras no dichas y sentimientos no reconocidos. Lo miré de reojo, tomando nota de las líneas definidas de su mandíbula, la curva de sus labios. Bajo la luz suave se veía diferente, más tranquilo, más vulnerable. Me alegra que estés aquí, dijo de repente, rompiendo el silencio. Me giré hacia él, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Qué quieres decir? Encogió los hombros, bajando la mirada hacia sus manos. No lo sé. Es agradable tener a alguien cerca, alguien que lo entienda, supongo. ¿Entender qué?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Él alzó la mirada, su expresión cruda y penetrante. Lo que se siente estar solo, como si nadie realmente te viera. La honestidad de sus palabras me golpeó como un puñetazo. Tragué saliva con dificultad, mi garganta apretada. Yo te veo, dije suavemente, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. Sus ojos se abrieron ligeramente, y por un momento ninguno de los dos se movió. Luego, lentamente, alargó la mano, sus dedos rozando los míos. El toque fue eléctrico, enviando un escalofrío por mi espalda. Mi respiración se entrecortó y lo miré, buscando en su rostro alguna señal de lo que estaba pensando. Carlos,
Comencé, mi voz temblorosa, pero él negó con la cabeza, interrumpiéndome. Está bien, dijo, su voz apenas un murmullo. Solo está bien. Necesito esto, aunque solo sea por un momento. No sabía qué decir, mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Pero cuando sus dedos se entrelazaron con los míos, su tacto cálido y firme, me encontré inclinándome hacia él, dejando que el espacio entre nosotros desapareciera. Su otra mano subió hasta mi rostro, acariciándome con suavidad, pero con determinación. Cerré los ojos, dejando que el mundo se desvaneciera mientras me rendía al momento, a él. Nuestros labios se encontraron al principio de manera tímida, un roce suave de piel contra piel, pero el beso se profundizó rápidamente, el calor entre nosotros aumentando con cada segundo. Sus manos se deslizaron hacia mi cintura, acercándome más, y yo lo permití, mis propias manos encontrando su camino hacia sus hombros. Sabía que estaba mal, lo sabía, pero en ese momento se sentía como lo más natural del mundo. Sus labios eran cálidos contra los míos, suaves pero insistentes. Podía sentir su cercanía, el peso de él, esa atracción innegable que había estado latente durante toda la noche. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, cada golpe resonando con fuerza en el silencio de la habitación. Carlos, susurré contra sus labios, sin saber realmente qué quería decir, si pedirle que se detuviera o que continuara. Ni siquiera yo lo sabía. Pero él no se apartó, sino que profundizó el beso, sus manos aferrándose con firmeza a mi cintura, enviando un escalofrío por mi espalda. Me encontré inclinándome más hacia él, mi cuerpo respondiendo de maneras que se sentían tanto nuevas como extrañamente familiares. Cuando el beso finalmente se rompió, su frente descansó contra la mía mientras ambos intentábamos recuperar el aliento. Sus ojos buscaron los míos, oscuros e intensos, como si intentara leer mis pensamientos. ¿Estás bien?, preguntó suavemente, su voz apenas un susurro. Asentí, aunque mi mente seguía girando. Sí, logré decir, aunque la palabra se sintió pequeña, insuficiente. Él sonrió débilmente, su pulgar rozando con delicadeza mi mejilla. Me alegra, respondió, con un tono de alivio en su voz. Por un momento solo nos quedamos allí, el silencio entre nosotros era denso, pero no incómodo. Podía sentir su corazón latiendo contra el mío, ese ritmo constante que de alguna manera me anclaba de una manera que no esperaba. Pero a medida que la neblina inicial del beso comenzó a desvanecerse, la realidad empezó a colarse, trayendo consigo el peso de lo que estábamos haciendo, de quienes éramos el uno para el otro. Esto es una locura, dije finalmente, mi voz temblando ligeramente. Carlos dejó escapar una leve risa, su aliento cálido contra mi piel. Sí, coincidió, su tono ligero pero serio, pero no se siente mal, ¿verdad? Dudé, la pregunta colgando en el aire entre nosotros. Se sentía mal. Mi mente racional gritaba que sí, que esto era una línea que nunca deberíamos haber cruzado. Pero mi corazón, mi traicionero y dolido corazón, decía algo diferente. No, admití la palabra escapando antes de que pudiera detenerla. No se siente mal. Su sonrisa se amplió ligeramente, un destello de algo parecido a la esperanza en sus ojos. Entonces, tal vez no lo sea, dijo suavemente, su mano todavía sosteniendo mi rostro. Quería creerle, quería creer que este momento, esta conexión era algo puro y correcto, pero el miedo, la duda, persistían en los bordes de mi mente, amenazando con arrastrarme de vuelta a la realidad. Y sí, comencé, pero las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Y si esto lo cambia todo? Carlos negó con la cabeza, su mirada fija y firme. No tiene por qué, dijo con seguridad. Podemos ir paso a paso, sin presiones, sin expectativas, solo esto. Se inclinó de nuevo, sus labios rozando suavemente los míos, y sentí como la tensión en mi pecho comenzaba a disiparse. Sus manos se deslizaron por mi espalda, acercándome más, y yo lo permití, mis manos enredándose en su cabello. El beso se profundizó, el calor entre nosotros creciendo una vez más. Su toque era cuidadoso pero insistente, sus movimientos deliberados y sin prisas. Era como si estuviera tomándose su tiempo, saboreando cada momento, cada sensación. Me perdí en él, en la calidez de su abrazo,
en la forma en que me hacía sentir vista, entendida, deseada. Era embriagador, abrumador y por primera vez en lo que parecían años me permití simplemente sentir. A medida que la noche avanzaba, los límites entre nosotros se desdibujaron aún más, la conexión entre nosotros creciendo con cada momento que pasaba. El mundo exterior desapareció, dejando solo a los dos, perdidos en la intimidad tranquila de la noche. Cuando finalmente nos apartamos, con la respiración entrecortada y los cuerpos aún cerca, lo miré, mi corazón lleno y pesado al mismo tiempo. Esto va a complicar las cosas, ¿verdad? Dije suavemente, una pequeña sonrisa asomando a mis labios a pesar del peso de mis palabras. Carlos sonrió, sus ojos brillando con picardía y afecto. Probablemente, admitió. Creo que vale la pena, dijo, su voz cargada de una mezcla de determinación y vulnerabilidad que hizo que mi pecho se apretara. Asentí, sintiendo emociones difíciles de nombrar claramente. Sí, respondí en voz baja. Yo también. Carlos apoyó su cabeza en mi hombro, su respiración cálida contra mi cuello. El silencio llenó la habitación, roto solo por el leve zumbido de la noche y el crujir ocasional de la casa asentándose. Lo rodeé con un brazo, acercándolo más, y suspiró con satisfacción. Permanecimos así durante un rato, envueltos en una calma cargada de pensamientos que no necesitaban palabras. Sentí el ritmo constante de su respiración, un ancla que me ayudó a reunir mis pensamientos mientras mi mente repasaba cada detalle de lo que acababa de suceder, cada toque, cada mirada, cada palabra susurrada. No quiero que esto sea algo de una sola vez, dijo Carlos de repente, rompiendo el silencio. Su voz era tranquila pero firme, con una vulnerabilidad que me dejó sin aliento. Dudé, mis dedos trazando patrones distraídos en su espalda. Yo tampoco, admití suavemente, pero no sé cómo hacer que funcione. Él levantó la cabeza para mirarme, sus ojos reflejando una determinación que me tomó por sorpresa. Lo resolveremos, aseguró. No tenemos que tener todas las respuestas ahora. Lo tomaremos un día a la vez. Sus palabras me reconfortaron, aunque el peso de la situación seguía presente. La realidad de lo que habíamos hecho, de lo que éramos ahora el uno para el otro, era abrumadora. Pero la idea de dejarlo ir, de dejarlo a él, era insoportable. Está bien, dije finalmente apenas en un susurro. Un día a la vez. Él sonrió y dejó un suave beso en mi frente. Eso es todo lo que necesitamos, respondió, su tono lleno de promesa. Permanecimos así por un rato más, envueltos el uno en el otro, olvidándonos del resto del mundo. Se sentía seguro, reconfortante, como si hubiéramos encontrado algo que ni siquiera sabíamos que buscábamos. Con el paso de las horas, el cansancio comenzó a alcanzarnos. Carlos se movió ligeramente, apartándose un poco para mirarme. Deberíamos dormir, dijo, con un toque de desgana en su voz. Asentí, aunque no quería soltarlo todavía. Sí, coincidí, mi tono reflejando mi propia reluctancia. Entonces se giró hacia mí, su expresión abierta y vulnerable. No quiero irme, confesó, su voz temblando ligeramente. No quiero que esto termine. Tragué con dificultad, sus palabras haciendo que mi pecho se apretara aún más. Entonces no lo hagas, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Quédate. Sus ojos buscaron los míos por un momento antes de que cerrara la distancia entre nosotros, tomando mi mano con fuerza. ¿Estás segura?, preguntó, su voz apenas audible, como si temiera romper la delicada conexión que nos unía. Estoy segura, dije, y lo sentía de verdad. Sin decir más, se inclinó y nuestros labios se encontraron en un beso suave, tentativo pero lleno de hambre contenida. Respondí instintivamente, mis manos deslizándose hacia su rostro, atrayéndolo más cerca. El resto del mundo se desvaneció mientras nos perdíamos el uno en el otro, la luz tenue del fuego proyectando sombras que danzaban por la habitación. Cada toque, cada beso profundizaba la conexión que siempre había estado allí, pero que recién ahora salía a la luz. Esa noche descubrí cosas que no sabía que un hombre joven podía despertar. Cada vez que pensaba que habíamos terminado, él estaba listo para otro momento. Eventualmente, después de varias rondas, nos encontramos agotados, pero envueltos en una cercanía que nunca había experimentado. Siempre he deseado esto, murmuró contra mis labios, su voz cargada de emoción. Simplemente no sabía si tú sentías lo mismo. Tampoco me había dado cuenta, admití, dejando que mi frente descansara contra la suya.
pero ahora que lo sé, no quiero detenerme. Sonrió suavemente, su pulgar acariciando mi mejilla. Entonces no lo haremos. Las horas continuaron mientras explorábamos esta nueva realidad juntos, cada momento más intenso y significativo que el anterior. No había miedo, solo un entendimiento mutuo de que esto era donde ambos pertenecíamos. Cuando el fuego se redujo a brasas, nos encontramos envueltos en el calor del otro. Su cabeza descansaba en mi pecho mientras mis dedos recorrían su cabello. Por primera vez en mucho tiempo, todo parecía estar en su lugar. Esto lo cambia todo. Susurró, su voz apenas audible. Asentí mientras dejaba un beso suave en su frente. Sí, lo hace. Era un cambio que estaba dispuesta a enfrentar, uno que podíamos descubrir juntos, paso a paso. Carlos sonrió y en su mirada había una calidez que hizo que mi corazón se apretara. Confío en ti, dijo con simplicidad. Y yo confío en ti, respondí con firmeza, mi voz cargada de convicción. A medida que la noche avanzaba, nos quedamos en el sofá, envueltos en el calor del otro, reacios a dejar que el momento terminara. Sabíamos que, sin importar los desafíos que nos aguardaran, los enfrentaríamos juntos, unidos por un amor que finalmente había encontrado su libertad. A la mañana siguiente me desperté con el leve sonido de los pájaros afuera y el crujir de pasos en el pasillo. Por un instante no estaba segura de si los eventos de la noche anterior habían sido reales o algún sueño vívido, pero el calor persistente en mi pecho me decía que sí lo habían sido. Cada mirada, cada palabra susurrada, cada toque compartido seguían grabados en mi memoria. Respiré profundamente y me levanté de la cama poniéndome un suéter mientras me dirigía a la cocina. Carlos ya estaba allí, apoyado en el mostrador con una taza de café en las manos. Su cabello estaba ligeramente despeinado, y el suéter grande que llevaba lo hacía parecer más joven, más vulnerable. Levantó la vista cuando entré, una sonrisa tímida iluminando su rostro. Buenos días, dijo, su voz cálida y suave. Buenos días, respondí, todavía algo adormecida. Me serví una taza de café mientras el silencio entre nosotros permanecía, cómodo pero cargado, con el peso de lo que habíamos compartido colgando en el aire, sin necesidad de palabras. Carlos me observaba, su mirada intensa haciendo que un escalofrío recorriera mi piel. ¿Estás bien?, preguntó con preocupación en su tono. Asentí, encontrando sus ojos. Sí, estoy bien. ¿Y tú? Vaciló un momento antes de asentir también. Sí, dijo, aunque había un leve temblor en su voz. Es solo que no puedo dejar de pensar en anoche. Dejé mi taza de café sobre el mostrador y di un paso hacia él, colocando una mano en su brazo. Yo tampoco, admití, pero es mucho para procesar. Necesitamos ir despacio a entender qué significa esto para nosotros. Carlos asintió, su expresión suavizándose. No quiero apresurar nada, dijo. Solo, no quiero perder esto, no quiero perderte. No lo harás, afirmé, apretando suavemente su brazo. Lo resolveremos juntos. Sonrió y la tensión en sus hombros pareció relajarse un poco. Gracias, dijo en voz baja. Pasamos el resto de la mañana en una tranquila compañía, compartiendo pequeñas sonrisas y roces mientras continuábamos con nuestras actividades. Había una comprensión tácita entre nosotros, un acuerdo mutuo para tomar las cosas paso a paso. Al llegar la tarde me encontré observándolo con más atención, notando cómo se movía, cómo sonreía, cómo sus ojos se iluminaban al reír. Era como si lo viera por primera vez bajo una nueva luz, y ese descubrimiento llenaba mi corazón de una calidez que no sentía hacía años. Cuando llegó la noche, estábamos nuevamente en el sofá, con la luz suave de la chimenea proyectando sombras danzantes en las paredes. Carlos estaba cerca de mí, su hombro rozando el mío, y sentí una paz tranquila asentarse dentro de mí. ¿Crees que esto es una locura?, preguntó de repente, su voz apenas un susurro. Me giré para mirarlo, sorprendida por la vulnerabilidad en su tono. ¿A qué te refieres? Se encogió de hombros, su mirada fija en el fuego. A nosotros esto no es exactamente normal. Extendí mi mano y tomé la suya entre las mías. Tal vez no sea normal, dije, pero se siente bien, y eso es lo que importa. Él giró la cabeza hacia mí, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza e incertidumbre. ¿De verdad lo crees? Lo creo, afirmé con firmeza. Mientras seamos honestos el uno con el otro y tengamos cuidado, podemos resolverlo juntos.
La sonrisa de Carlos fue pequeña pero genuina y apretó mi mano con fuerza. Gracias, dijo, por no huir, por darle una oportunidad a esto. No podría huir, incluso si quisiera, respondí, con una sonrisa traviesa. No eres tan fácil de escapar. Él rió, su risa ligera y auténtica, llenándome de una alegría tranquila. En ese momento supe que sin importar los desafíos que enfrentáramos, los enfrentaríamos juntos. A medida que avanzaba la noche, permanecimos así, uno al lado del otro, con el calor del fuego y la comodidad de nuestra mutua compañía, envolviéndonos como una manta. No era perfecto ni fácil, pero era nuestro. Y eso, en ese instante, era suficiente. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme si lo que hice estuvo bien. No le he contado nada a Santiago todavía. ¿Debería hacerlo? No lo sé. Simplemente no lo sé.